Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación de lo que son los transformadores de medición, o transformadores de instrumento, o los transformadores de corriente, transformadores de potencial, TC y TP. A eso nos referimos con esto, ¿no? Con transformadores de medición. Mi nombre es Rolando José Leal Pérez, ingeniero electricista, y bueno, damos inicio. Tenemos por aquí el contenido de la presentación. Esto se trata, tiene un objetivo, un alcance, algunas referencias, hacemos referencia a las normas internacionales y norma nacional. Estamos en México y lo estamos grabando el día 9 de noviembre del 2023. Estamos haciendo esta presentación. Muy bien, la presentación consiste en dos partes. La primera parte tiene que ver con los transformadores de corriente, los TC. La segunda parte va a ser de transformadores de potencial, o TP. Y bueno, esto tiene unos fundamentos. Tenemos que conocer básicamente el TC con un núcleo, el TC con múltiples núcleos, los datos de placa, la relación de transformación, las consecuencias de dejar el secundario abierto en los TC. Eso trae algunas consecuencias. Vamos a conocer un poco sobre la saturación del núcleo, qué pasa cuando se satura, tipos según su función y construcción, los tipos del TC, las partes del TC y hasta el final vamos a hablar un poco del mantenimiento preventivo y ensayo, que aquí es donde básicamente queremos llegar. O sea, tenemos que realizar mantenimientos preventivos a los TC y a los TP. Pero para esto necesitamos conocer todos los puntos anteriores, ¿ok? Entonces, el objetivo y alcance, bueno, conocer las principales características de construcción y funcionamiento de los transformadores de medición, así como el mantenimiento básico recomendado, transformadores de potencial y transformadores de corriente. Como les dije, vamos a hablar primero de transformadores de corriente, que es la primera parte, y luego transformadores de potencial en una segunda parte de esta presentación. Hacemos referencia al estándar de la neta, este es de ANSI, este es el mantenimiento, el estándar de mantenimiento de las pruebas de mantenimiento a los equipos eléctricos. Esta norma es de los Estados Unidos, requisitos estándar de la IEEE para transformadores de instrumentos, tiene que ver con la IEEE C5713, y los procedimientos de prueba de campo para equipos primarios de subestaciones de distribución de Comisión Federal de Electricidad. Este es el SON 3531, muy conocido en México, bueno, para los que trabajamos o estamos en esta área, ¿no? De mantenimiento eléctrico. Entonces, hacemos referencia a estas tres normativas, normas internacionales y norma nacional mexicana. Muy bien. Función. ¿Para qué tenemos los TC y los TP en el mantenimiento o en los sistemas eléctricos? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, sabemos todos que aquí tenemos una subestación. En la subestación eléctrica se manejan grandes bloques o grandes cantidades de energía, de potencia, ¿no? Y grandes cantidades de corriente. Y los voltajes a veces suelen ser muy altos. Entonces, nosotros necesitamos controlar el sistema eléctrico, necesitamos medir constantemente o ver en qué condiciones está el voltaje y la corriente del sistema, bueno, para asegurarnos de que esté funcionando bien, ¿no? ¿Qué pasaría si en un sistema eléctrico el voltaje se eleva muchísimo y no nos damos cuenta, no hay nada que lo esté supervisando? Bueno, seguramente se nos van a quemar todos los aparatos. Entonces, para eso tenemos los TC y los TP, para censar, tomar muestras de voltajes y corriente del sistema eléctrico, y esas muestras se llevan a un edificio o cuarto de control. Eso nos va a servir para medida, esto es medir los kilovatios hora, o kilowatts, que vendría a ser la potencia, y esto en el tiempo nos va a dar la energía que estamos consumiendo, o los kilovatios hora para la facturación, ¿no? De las empresas. Y también lo utilizamos para protección. O sea, agarramos, tomamos una muestra de la corriente y esa corriente va a un relé, y ese relé, bueno, decide qué hacer con esa cantidad de corriente que tenemos en el sistema.
Si se eleva mucho la corriente, la protección seguramente manda a abrir algún interruptor, ¿no? Igualmente con los TP, con el potencial, él toma una pequeña muestra. Si por aquí, por ejemplo, están circulando, no sé, o tenemos 115 kV, que por supuesto sabemos que de línea a línea, o en una fase, ¿no? 115 entre raíz de 3. Entonces, toma esa pequeña muestra, en el TP le va a dar, no sé, en una pequeña muestra de 120 voltios. Bueno, ¿qué pasa si se eleva mucho el voltaje aquí en la línea? Bueno, aquí también se va a elevar mucho el voltaje a 125, 130, 140 voltios. Y entonces allí el relé, bueno, sabrá qué hacer, ¿no? Va a decir, ok, está subiendo mucho el voltaje, hay que mandar a abrir algún interruptor, ¿no? Para proteger a nuestro sistema. Entonces, básicamente esa es la función. Aquí tenemos en la imagen un TC, como vemos, por aquí viene la línea, y bueno, en este TC hay una barra, y por aquí sale, ¿no? Sale esa cantidad de corriente. En cambio, en los TP tenemos un solo punto de llegada, aquí están, y aquí se toma esa muestra de voltaje, ¿no? Que va, bueno, hacia la cuchilla y hacia los interruptores. En los TC, entonces, se instalan en serie con la línea, y lo tenemos, y los TP se instalan en paralelo con la línea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hablamos de TC y TP, cuál es su función dentro de los sistemas eléctricos. Vámonos con los transformadores de corriente, los TC. Y comenzamos con los TC que tienen un solo núcleo. Un solo núcleo. Los TC tienen una barra que atraviesa un núcleo. Así está construido, ¿no? Tienen una barra que atraviesa, que atraviesa un núcleo. Esto que está aquí es lo que llamamos el núcleo del TC. Y alrededor de ese núcleo, entonces tenemos un arrollado, unas espiras, una bobina que va alrededor de ese núcleo, de ese material ferromagnético. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que por aquí circula una corriente, y sabemos que cuando circula una corriente a través de un conductor, se genera un campo magnético alrededor de ese conductor. Ese campo magnético que está circulando por aquí alrededor del conductor es el que va a incidir o a influir o a afectar este núcleo. Aquí se van a generar un campo magnético, unas líneas de flujo magnético alrededor del material ferromagnético, y en la variación de esas líneas de flujo, recordemos que aquí estamos hablando de corriente alterna, ¿no? AC. Entonces, esa variación de líneas de flujo va a inducir una corriente sobre la bobina, y en los terminales de la bobina va a salir entonces la corriente que tengamos de acuerdo a la relación que tengamos. Aquí en la imagen tenemos, por ejemplo, este TC. Por aquí va a entrar la corriente. Alrededor de ese conductor o de esa barra está el núcleo, ¿ok? Y aquí está en el núcleo arrollado la bobina, ¿ok? Por aquí sale, bueno, creo que aquí no se ve, pero por aquí saldría entonces esa cantidad de corriente. Los extremos de esta bobina vienen entonces a una cajita de control o una cajita de conexiones, ¿no? Digamos, una cajita de controles, vienen por aquí abajo, dentro del aislador, y salen a una caja que debe estar por aquí atrás, que viene a ser algo como esto. ¿Okay? Son las terminales de la bobina, y por supuesto tiene su terminal de tierra. ¿Ok? Entonces este es un TC, este que está aquí es un TC que tiene un solo núcleo. ¿Okay? Un solo núcleo con un par de terminales, ¿no? S1 y S2. Ahora, hay TC que también tienen varios núcleos o con múltiples núcleos. Es algo como esto, ¿no? Es el mismo conductor, ¿verdad? Que atraviesa varios núcleos. Aquí tenemos un núcleo y aquí tenemos el otro núcleo, ¿ok? Entonces, en estos casos, aquí en la imagen sería algo como que por aquí viene la corriente, esto es una barra que atraviesa el TC, pero internamente tenemos aquí entonces un núcleo, ¿sí? Y por aquí tendríamos el otro núcleo. De manera que aquí tendríamos un devanado, un arrollado sobre este núcleo, y aquí tendríamos el otro arrollado sobre este núcleo. ¿Ok?
Las dos terminales de esta bobina, pues vendrían a la caja de control, bajando por el aislador, por dentro del aislador, ¿ok? Y de este lado igual, bajando por dentro del aislador. Y eso llegaría a una cajita de control que la tenemos aquí. Y esa cajita de control se parece mucho a esta que está acá, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, fíjese, tenemos 1S1. 1 se refiere a un núcleo, ¿sí? Mientras que por aquí abajo tenemos 2, se refiere a otro núcleo. Y tenemos 3, se refiere a un tercer núcleo. Aquí tendríamos como un tercer núcleo. Es lo que nos está diciendo esa cajita, ¿no? Tendríamos un tercer núcleo, igualmente con su arrollado. A cada uno se le llama 1S1, 2S y 3S. ¿Ok? Y las terminales de esa bobina, entonces tendría este numerito, 1, 2, y ya vamos a ver ahorita por qué aquí dice 3 y por qué aquí dice 4. ¿Sí? Entonces, en la placa de datos, ¿cómo se ve? Se ve así, 1S es un núcleo, 2S es otro núcleo, 3S es otro núcleo. Y cada núcleo podría funcionar como un TC independiente, ¿no? Solo que tienen o está viendo la misma barra, la misma barra atraviesa los tres núcleos. Y fíjense que tienen una relación de transformación, este también tiene su relación de transformación y este también tiene su relación de transformación. Por cada 600 amperes que pasan por aquí, entonces nos va a entregar, las terminales de este TC nos va a entregar 5 amperes. Eso es lo que nos está diciendo esa relación. De cada 600, te voy a dar 5. ¿Ok? Y bueno, cada núcleo tiene su carga, que puede el burden, que puede soportar, hasta dónde podemos meterle carga a estos TC, y tiene una clase de precisión diferente. Ahora, cada TC va a tener una cantidad de terminales, ¿no? O sea, nosotros podemos tener desde aquí, desde el total del arrollado o el total de la bobina, es el terminal S1 y S2 en este caso. Pero aquí pudiéramos tener un pedacito de esa bobina, sería algo así como esto, ¿no? Imaginamos que esta es la bobina del TC, entonces esta vendría a ser el S1 y aquí pudiéramos tener un pedacito con el S2 y acá pudiéramos tener el S3 y aquí pudiéramos tener S4 y hasta acá pudiéramos tener S5. Eso es lo que nos está dando o nos está diciendo este dato de placas, ¿no? Esta placa característica que tenemos aquí. Nos está diciendo, mira, tienes hasta S5, ¿no? Tienes 5 terminales en una misma bobina, ¿ok? Y cada terminal tiene una relación de transformación distinta, una cantidad de corriente que te voy a entregar en función a la cantidad de corriente que pase por el primario, ¿ok? Muy bien, pero entonces veamos también qué es lo que significa la clase de precisión de medición, ¿no? O para medición. Este dato que nos muestra aquí la placa nos dice que la clase de precisión se designa por el error máximo admisible en % que el transformador puede introducir en la medición, operando con su corriente nominal primaria y la frecuencia nominal. Es decir, el TC operando a frecuencia nominal y a corriente nominal nos puede introducir un error de 0.2%. Eso es lo que nos está diciendo este dato. ¿Okay? Ese es este núcleo, el 1S. ¿Ok? Nos está diciendo, bueno, cuando pasen 600 amperes por la barra del TC, cuando por aquí estén circulando 600 amperes, yo te voy a entregar 5 amperes en los terminales secundarios. Esto es con el total de la bobina. ¿Ok? Sería desde S1 hasta S5, te voy a entregar 5 amperes, pero eso puede tener un error de 0.2%.
este error, de acuerdo a esta tablita que tenemos acá, nos dice que de 0.1 es medición y calibración de laboratorio. Los laboratorios tienen una precisión muy buena. ¿Okay? Un porcentaje de error muy pequeño de 0.1. Cuando se trata de medición de energía en alimentadores de potencia, la energía que facturamos, ese error puede ser entre 0.2 y 0.3%. Y así, ¿no? Cuando es alimentadores industriales, el error puede ser entre 0.5 y 0.6%. Para energía en alimentadores generales, hasta de 1.2%. Y cuando se trata de protección, bueno, de 3 a 5%. Puede ser este error. Eso es lo que nos dice este dato. Ahora, aquí tenemos otro dato, que es este que está aquí. ¿Qué significa esto? Pues lo tenemos acá, clase de precisión para protección. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, significa que el TC de protección presenta un error total compuesto de hasta el 10%, ese es este 10 que tenemos aquí, a una corriente 20 veces mayor que la corriente nominal, 20 veces que la corriente nominal. El error compuesto viene dado por el error de relación de transformación más el error por ángulo de fase. Bueno, corriente nominal, estamos hablando que la corriente nominal es de 600, ¿sí? Bueno, multipliquemos 600 por 20, nos va a dar una corriente bastante alta, ¿verdad? De 12.000 amperes. Por supuesto, esto es en un instante, ¿no? Porque se supone que las protecciones tienen que actuar para que precisamente los equipos no se dañen, ¿no? Pero cuando esto sucede, con una corriente de hasta 12.000 amperes, el TC nos va a dar un error de hasta el 10%. Eso es lo que nos está diciendo esto. Y en el lado secundario, bueno, 20 por 5, vamos a tener hasta 100 amperes, por supuesto en un instante, porque si no vamos a quemar todos los equipos. Y ese error puede ser de más o menos el 10%. Eso es lo que nos está diciendo esta relación que tenemos acá. ¿Ok? Bien, pero estamos hablando mucho de la relación de transformación. A ver, ¿de qué se trata o en qué consiste la relación de transformación de un TC? La relación de transformación de un TC viene dado por la corriente del primario entre la corriente del secundario. Y esto va a ser igual a la cantidad de vueltas que tenemos en el secundario. Las vueltas son las espiras, estas vueltas que tenemos acá. Estas son las vueltas que le damos al núcleo entre la cantidad de vueltas del primario. Esta cantidad de vueltas del primario se refiere a las espiras que atraviesan el núcleo. ¿Okay? Por ejemplo, en estos casos tenemos una sola espira que está atravesando este núcleo. ¿Okay? Pero aquí tenemos esta espira que atraviesa el núcleo, luego se viene por aquí, regresa y vuelve a pasar por el núcleo. Entonces, en este caso tenemos dos espiras atravesando el núcleo. En este caso, tendríamos dos, ¿sí? Este que está aquí, bueno, de hecho aquí lo dice, ¿no? Dos vueltas el primario. Y aquí tendríamos tres vueltas en el primario. Se regresa, luego se regresa, tendríamos tres vueltas en el primario. En función a eso cambia la relación de transformación. En el caso que tenemos una sola vuelta, por ejemplo aquí, tendríamos una relación de 300 a 5. ¿Ok? Sería la corriente del primario entre la corriente del secundario. Bueno, 300 entre 5, eso nos va a dar ahí un valor, ¿verdad? En este caso son dos vueltas en el primario, bueno, entonces la relación sería a la mitad, 150 a 5. Mientras que aquí que son tres vueltas, entonces la relación aún se reduce más, de 100 a 5. ¿Okay? Por cada 100 amperes que circulen por acá, entonces en las terminales secundarias vamos a tener 5 amperes. Entonces fíjense que cómo cambia la relación de transformación con la cantidad de vueltas primarias, pero también cambia con la cantidad de vueltas secundarias. ¿Okay? Esta relación que tenemos acá la vamos a despejar para poder calcular la corriente de la I secundaria, esta que pasa por aquí. Esta I secundaria viene afectada por la corriente primaria y las vueltas del primario y las vueltas del secundario. ¿Okay? Lo que hicimos fue despejar, ¿no? Despejar aquí la I secundaria. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Bueno,
Si nosotros si aumenta la cantidad de corriente primaria, va a aumentar la cantidad de corriente secundaria. Pero si disminuye, también va a disminuir. Si aumentamos la cantidad de vueltas secundaria, disminuye la cantidad de corriente secundaria. Y así, ¿no? Si esto entonces disminuye, entonces va a aumentar la cantidad de corriente. ¿Por qué esto? ¿Por qué nos interesa saber esto de las vueltas y todo? Porque en las pruebas necesitamos hacer relación de transformación para ver en qué condiciones se encuentra nuestro TC. Si el aislante entre las espiras se daña, por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener aquí un daño en las espiras, vamos a cambiar el color para no confundirlo. Si nosotros aquí llegáramos a tener, por ejemplo, esta espira se cortocircuita porque se dañó el aislante y se cortocircuitan las espiras, entonces vamos a tener menos vueltas. Y al tener menos vueltas me va a cambiar la relación de transformación, que es la medición que voy a realizar con mis equipos. ¿Ok? Y al cambiar la relación de transformación, entonces ya yo sé que mi TC tiene algún problema de aislamiento, ¿no? Tiene algún problema. Y además de eso, pues no lo puedo utilizar para lo que lo voy a usar. No sé si voy a medir energía, seguramente entonces no voy a medir la energía que es. Y si voy a proteger el sistema, pues entonces el sistema va a estar viendo, o el relé va a estar viendo unas corrientes que no son las que realmente están pasando por los circuitos. Y tendría entonces que sacar mi TC de funcionamiento, o repararlo, o sencillamente reemplazarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos también que saber que la relación de transformación viene dada en función a los terminales que yo pueda obtener de mi TC, ¿no? Por ejemplo, este TC que tenemos acá puede tener, vamos a volver a cambiar el color para este rojo que se vea más. Supongamos que entonces yo aquí tengo una bobina y por aquí baja varias terminales, ¿no? Sí, terminaciones de esa bobina, ¿no? Y en la caja de conexiones se va a ver algo así como esto. Tenemos un S1, tenemos el S2, aquí tenemos S3, S4, S5, S6, ¿no? Son dos cajas, en algunos TCs son dos cajas independientes, en otros TCs vienen en la misma caja, ¿no? Como lo vimos en las imágenes anteriores. Pero en los datos de placa, la relación de transformación va a venir dada algo así como esto. Nos dice, mira, 600 a 5, pero este 600 a 5 es desde S1 hasta S5. ¿Ok? De hecho, de este lado lo podemos ver también. Desde S1 hasta S5, yo te voy a dar, por cada 600 amperes que pasen en el primario, te voy a entregar 5 amperes en el secundario. Es así. Por cada 600 amperes que estén circulando por aquí, yo te voy a entregar desde S1 hasta S5, te voy a entregar 5 amperes. ¿Ok? Pero si nosotros necesitamos, o si nuestro sistema no llega a 600 amperes, por ejemplo, en nuestros circuitos primarios aquí, calculamos y la carga nominal que tenemos apenas aquí van a circular en condiciones normales unos 100 amperes, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros buscaríamos la relación que se adapte a estos 100 amperes. ¿Cuál es esa relación? Que dice de 100 a 5, entonces utiliza S1 y S2. Nosotros utilizaríamos este terminal y este terminal para entonces medir nuestra energía, o para los relés, ¿no? Estos terminales serían los que llegarían al relé. Ah, pero si resulta que hice un aumento de carga y ahora mi relación es de 300, por aquí ahora van a circular 300 amperes en condiciones normales. Ah, bueno, entonces yo tendría que en los TC cambiar mi relación también. Y tendría que decir, ok, 300 a 5, utilizo entonces S2 y S4. Agarro, me conecto aquí, S2, y me conecto acá, en S4. Y ahí entonces voy a tener, entonces, mi 300 amperes. Cuando tenga 300 amperes en el primario, voy a tener mis 5 amperes en el secundario. Y eso es lo que normalmente voy a estar midiendo o voy a estar calculando.
Si yo no hago eso, si yo digo, bueno, en mi sistema normalmente van a pasar 300 amperes, pero yo no cambio las conexiones del TC y me quedo con el S1 y el S2, entonces cuando pasen 300 amperes por aquí, por la barra, cuando pasen 300 amperes, y en los terminales S1, S2 van a circular entonces 15 amperes. Y si eso es lo que yo le estoy entregando o diciendo al relé, que lo tengo conectado aquí, al relé o al medidor, entonces el relé va a interpretar que esto es una sobrecarga, una sobretensión, perdón, sí, una sobrecorriente, o el medidor va a interpretar como que la demanda está altísima, están consumiendo mucho más corriente de lo que normalmente deberían estar consumiendo. Y por supuesto, incrementa los kilovatios hora y todo, ¿no? Entonces, por eso es importante modificar la relación de transformación o las conexiones que voy a utilizar cada vez que modifico las cargas en mi sistema. Necesito proteger mi sistema con los valores adecuados, con los valores reales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahorita entonces de las consecuencias del secundario de un TC abierto. ¿Qué pasa cuando el TC queda abierto? Pero primero vamos a hablar un poco de lo que son los transformadores de potencia. ¿Por qué? Porque son los que más conocemos, ¿no? Y aquí lo que está sucediendo es que cuando circula una corriente por el primario, entonces eso induce un voltaje sobre el secundario y sobre el secundario entonces va a circular una corriente. ¿Qué pasa cuando en el transformador de potencia esto queda abierto? Cuando aquí no hay carga, entonces aquí la corriente es cero y lo que vemos en el primario es que la corriente también es cero. ¿Por qué si esto es una bobina que está alrededor de un núcleo, por qué entonces la corriente cae a cero? ¿Por qué no sigue circulando corriente si esto es un cable, ¿no? Está ahí, sigue circulando y esto normalmente lo conectamos a tierra o lo conectamos con otra fase. Bueno, porque las bobinas representan una alta impedancia. Eso es debido, bueno, al arreglo de las líneas de flujo magnético, ¿no? Aquí dentro del núcleo. El arreglo de esas líneas, recordemos que esto es corriente alterna, bueno, se tiene que hacer, ese arreglo de las líneas se tiene que hacer cada 8 milisegundos, ¿no? Cada medio ciclo se tiene que acomodar las líneas de una forma, pero cuando vamos al medio ciclo siguiente, que dura también 8 milisegundos, entonces las líneas tienen que reacomodarse. Y ese reacomodo representa o requiere un gran consumo de corriente, de energía, y por eso, bueno, esto se constituye como una enorme impedancia que cuando no hay corriente en el secundario, no hay flujo que contravenga o que neutralice el flujo que lo está originando, entonces se convierte en una gran impedancia que no permite el paso de la corriente en la bobina. Pero ¿qué pasa en los TC? En los TC no es así porque no tenemos una gran bobina en el primario, sino que es simplemente un conductor que atraviesa un núcleo. Es un conductor, ¿no? Entonces, cuando por aquí pasa una corriente, se genera un campo magnético alrededor y ese campo magnético induce sobre el núcleo unas líneas de flujo, un campo magnético, ¿no? Y esa inducción, bueno, genera la corriente. Pero si esto llegara a estar abierto, aquí las terminales del TC llegaran a estar abiertas, pues aquí no hay nada que impida el paso de la corriente. Va a seguir circulando la corriente. Y aquí se va a seguir generando el campo magnético. Aquí se van a seguir generando las líneas de flujo. Y esas líneas de flujo se tienen que acomodar cada 8 milisegundos sobre el, sobre el núcleo. Se tienen que reacomodar de una forma. Y después en el medio ciclo siguiente, 8 milisegundos más, se vuelven a acomodar. ¿Y esto lo hacen cuántas veces? 60 veces por segundo. ¿Sí?
porque esa es la frecuencia que tenemos, ¿no? De 60 Hz. Ese acomodo de líneas de flujo magnético, ese reacomodo de líneas de los dipolos que ahí está dentro del material ferromagnético, el movimiento de esos dipolos, ¿qué genera? El movimiento genera calor, ¿verdad? Entonces, en el núcleo tenemos calor. Cuando aquí esto queda abierto, se están acomodando esas líneas de flujo magnético, entonces el núcleo se calienta. Comienza a subir mucho la temperatura en el núcleo. ¿Ok? Ah, pero ¿por qué cuando tengo carga no hay ese reacomodo de líneas? Bueno, porque por ley de Lenz, ¿verdad? El voltaje y las corrientes que se originan aquí generan un campo magnético tal que se opone a la causa que lo origina. Entonces, esta línea del secundario también están generando campos magnéticos que se oponen a la causa que lo está originando. Y entonces, como se opone, como que se neutraliza y ya no se están acomodando líneas de flujo constantemente porque está neutralizada una con la otra. Y al neutralizarse, no hay acomodo, no hay calentamiento del núcleo, no hay aumento de la temperatura en el núcleo. ¿Ok? Esa es una. Pero la otra es que como hay flujo que está variando, hay inducción en la bobina, por lo tanto hay un voltaje dentro de la bobina del secundario, del TC. ¿Y cómo es ese voltaje? Bueno, imaginemos, ¿no? Tenemos B1 o B del primario. Esto es la relación, ¿no? B del primario entre la B del secundario es igual a la cantidad de vueltas primarias entre la cantidad de vueltas del secundario. Entonces, ¿qué voltaje vamos a tener en el secundario? Si lo despejamos, vamos a tener voltaje del primario por la cantidad de vueltas secundarias entre la cantidad de vueltas primarias. ¿Ok? Supongamos que esta cantidad de vueltas es 1, supongamos que estamos hablando de un TC que está en un circuito de 115 kV. Bueno, este 115 kV entre raíz de 3 nos va a dar, ¿qué? Unos 69 kV, más o menos. Y supongamos que es un TC con relación de 100 a 1. Por cada 100 amperes que vamos a tener por aquí, vamos a tener 5 amperes en el secundario. Eso quiere decir que el secundario debe tener unas 100 vueltas. Bueno, imagínense, ¿no? 6, 9, 0, 0, 0 por 100, 0, 0. Entonces ya ahí tenemos, ¿cuánto? 6.9 megavoltios que se originan, se crean en los terminales secundarios de un TC cuando queda abierto, conectado a una línea de 69 kV. Entonces, lógicamente, esa sobretensión más el calentamiento del núcleo, ¿qué nos está originando? Pues la explosión, se quema, así como tenemos aquí en esta imagen, se incendia por calor, alto voltaje, se rompe la rigidez dieléctrica del aislante, hay cortocircuitos porque se daña el aislante, altas corrientes, sigue subiendo la corriente, ¿no? Entonces, en estos casos, definitivamente el sistema de protección es el que nos tiene que ayudar. Tiene que abrir interruptores para que no siga circulando corriente por el TC y entonces no cause un daño mayor, ¿no? Ah, dejé los terminales abiertos, pero no pasó nada. Es que no hay corriente en el primario, no hay corriente circulando por aquí. Si usted deja terminales abiertos, pero este está en vacío, no pasa nada hasta que empiecen a meter carga. Cuando empiezan a meter carga, ocurre todo esto que estamos hablando acá, ¿verdad? Se calienta el núcleo, sube mucho el voltaje entre los terminales y causa incendio, se quema o actúan las protecciones en el mejor de los casos.
para despejar la falla. ¿Ok? Muy bien. Saturación del TC. Bueno, estamos hablando de que en el núcleo hay unas líneas de flujo. Líneas de flujo. No sé si han a lo mejor hecho el experimento del imán, un imán con virutas, ¿no? Con algún material de hierro, polvo de metálico, y al colocarlo cerca del imán se originan o podemos ver estas líneas que se originan alrededor del imán. Bueno, igual ocurre en el material ferromagnético, se originan líneas, literalmente líneas, que son de energía, que están ahí dentro del material ferromagnético, pero esa cantidad de líneas es finito, o sea, no se puede generar de manera infinita una cantidad de líneas dentro de un material, ¿no? ¿De qué depende eso? Bueno, de la sección transversal, de lo ancho del material ferromagnético y por supuesto de su calidad, de la calidad del material ferromagnético. Lo cierto es que cuando se originan esas líneas de flujo, tiene una limitante, llega un momento en el que ya no se pueden originar más líneas y por lo tanto no se puede inducir más corriente sobre el secundario. Y en el transformador, en el TC, comienza a arrojar unas ondas o unas señales, así como se ve aquí en esta imagen, ¿no? Señal de corriente que ya no es senoidal, sino que está distorsionada producto de la saturación del núcleo. Y esta señal distorsionada, pues, los relés y todos los equipos de protección y de medición los interpretan, bueno, como cada equipo lo tenga configurado, ¿no? Entonces, saturación del núcleo implica que ya no vamos a tener en el secundario del TC la cantidad de corriente que vamos a necesitar o que queremos o necesitamos, ¿no? Entonces, cada núcleo tiene unas características, ¿no? En esta imagen, en esta gráfica tenemos, por ejemplo, chapa con alto porcentaje de silicio y entonces tiene esta característica. A medida que voy incrementando la inducción magnética, ¿okay? en este eje, entonces tengo una cantidad de corriente en el secundario del TC. A medida que voy aumentando aquí la inducción, tengo una cantidad de corriente, supongamos que este es un circuito de un TC, ¿no? A medida que voy aumentando la intensidad de estas líneas de flujo, entonces tengo una cantidad de corriente aquí hasta que llega un punto en el que la intensidad de flujo se agota, las líneas se agotan y ya no tengo, aun cuando siga aumentando corriente, no voy a tener aquí la cantidad de corriente que estoy esperando. En la gráfica 2 tenemos chapa de aleación ferromagnética de gran permeabilidad magnética y débil poder de saturación, o sea, tarda mucho para saturarse. En este caso tenemos, ¿no?, una gran inducción y sigue incrementándose la corriente, ¿sí?, en el secundario, pero ya llega un punto en que se satura. ¿Cuándo usamos este tipo de material? Bueno, lo usamos sobre todo en protecciones, como vimos allá en los datos de placa, ¿no? En protección. ¿Por qué? Bueno, porque en protección las corrientes de cortocircuito son muy altas, son extremadamente altas, y necesitamos que el núcleo de los TC no se sature fácilmente, que puedan soportar esas grandes corrientes. Mientras que en los de medición, cuando medimos energía, no me interesa medir la energía consumida, al menos con los medidores no, la energía consumida durante una falla, porque se supone que la falla va a ser despejada en cuestión de milisegundos, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso me busco una chapa de aleación ferromagnética de gran permeabilidad magnética y gran poder de saturación, que se sature rapidito, pues. No me interesa meterle grandes corrientes al equipo de medición o al medidor, ¿no? Entonces, utilizamos una curva, algo como esto que se muestra acá en la curva o en la gráfica número 3. ¿Ok? Bien, hablemos de los tipos de transformadores de corriente. Bueno, según su función, ya hemos hablado de que hay transformadores que se utilizan para medición, básicamente depende de su núcleo.
de las características de su núcleo, tienen una precisión entre el 10 y el 120% de la corriente nominal. Entonces, si la corriente nominal es de 100 amperes, bueno, ellos pueden medir bien hasta 120 amperes incluso, ¿no? O desde unos 10 amperes pueden medir muy bien, ¿no? Estos TC tienen una precisión bastante amplia y se saturan rápidamente. ¿Okay? Ya cuando llega a 130, 140 amperes, en este caso, ya se saturan. Y al saturarse, no permiten el mayor paso de corriente hacia el equipo de medición. Y por supuesto la onda, como lo vimos, se empieza a distorsionar la señal de corriente. Mientras que los de protección son de precisión hasta 20 veces la corriente nominal. Entonces imaginemos este transformador o este TC de 100 amperes, ¿no? Bueno, nos pudieran entonces entregar hasta 20 veces, ¿no? 20 sería por 100, sería hasta 2000 amperes, nos pudiera entregar ese, por supuesto, en un instante de tiempo. Y la saturación es lenta, tarda mucho para saturarse, precisamente porque necesitamos grandes cantidades de corriente, ¿no? Que él trabaje bien ante grandes cantidades de corriente. Y también tenemos los TC mixto, combinación en una misma carcasa, los núcleos de medición y protección. También lo veíamos, ¿no? Podemos tener dentro de esta misma carcasa un núcleo, ¿verdad? Y este núcleo entonces lo utilizo para medición y tenemos otro núcleo de este lado, ¿sí? Y los terminales de este lo utilizo entonces para protección, ¿sí? Tenemos dentro de la misma carcasa dos núcleos, pero con características diferentes, uno para medición y otro para protección. Y los combinados, que es una misma estructura, un transformador de corriente y otro de tensión. En este caso, mixto, los dos son de corriente, TC. En cambio, en el combinado tenemos un TC y un TP. ¿Okay? Algo así como esto. Entonces tendríamos aquí un TC y aquí abajo entonces tendríamos nuestro TP. ¿Okay? Nuestro TP. En una misma estructura, nos permite ahorrar espacio, nos permite poder hacer nuestra configuración del sistema un poco más compacta. ¿Ok? También tenemos TC, que es de acuerdo a su construcción, tenemos unos que son tipo dona o ventana, son estos TC que no tienen un primario, sino que tienen una dona, es un núcleo, alrededor de este núcleo está el embobinado secundario, ¿sí? Y aquí salen las dos terminales de ese TC. ¿Dónde los usamos? Bueno, en los bushing, en las boquillas de los transformadores o de los interruptores, ¿verdad? Tienen como unas tapas grandes aquí, de pronto se ve el cilindro, ¿no? Que tapa los TC que están en esta otra fase, en este otro polo. Pero fíjense que aquí adentro tiene entonces el TC, que es esto que está aquí. Se mete acá y aquí salen sus terminales, ¿no? También lo utilizamos para baja tensión, es este TC, este es un TC, ¿sí? En cada una de las fases, o en este caso, ¿no? Un TC para media tensión, entonces hay baja, media, alta tensión, y son dona o ventana. El núcleo es de forma de anillo, no tiene devanado primario, como vemos aquí. El cable tendríamos que meterlo por acá, y ese cable tendría que tener su aislante, ¿no? Como en este caso, tiene su aislante, y aquí, bueno, el aislante es de porcelana. Y se usa con conductores aislados, lógicamente, ¿no? Entonces, el aislamiento primario lo ofrece el conductor. Hay otro tipo de TC que es tipo barra, entonces en es tal vez uno igual, ¿no? De ventana, sería una dona, pero ya viene incorporada una barra, que es esta que está aquí. Ya viene incorporada una barra y aquí entonces se conectan el cable para cada uno de los extremos. Lo tenemos en este caso en baja tensión, en este caso es en media tensión, en este caso entra aquí, seguramente este es el P1, y acá entonces está la salida del TC. ¿Sí? En este caso, bien, entra aquí, esta es la entrada, cortocircuito, se va para la línea,
Y aquí está la salida del otro, ¿no? ¿Por dónde lo hacemos para que no estorbar? Bueno, por aquí está la salida del otro, ¿no? Así se haría este tipo de arreglo, ¿ok? Y estos también incluso son de barra. Si por aquí viene la corriente, la barra atraviesa, esta barra está aquí están las terminales de la barra, ¿sí? Terminales de barra, y entonces los cables se sujetan acá, ¿no? Se sujeta aquí el cable con una grapa. Pero la barra atraviesa la dona del TC. Muy bien. ¿Cuáles son las partes del TC? Bueno, en esta imagen lo podemos ver. Las partes del transformador de corriente. Es importante porque conocer las partes del transformador de corriente nos va a permitir, primero, realizar una inspección adecuada, limpieza del equipo y además de eso, ver cuál es su circuito equivalente. El circuito equivalente nos va a servir para, para poder determinar cuáles son las pruebas que le vamos a hacer o el tipo de prueba que le queremos hacer a nuestro equipo, a nuestro PC. ¿Okay? Entonces tenemos, fíjense, una barra que atraviesa que atraviesa la dona del TC. Esto que está por aquí, que se ve aquí, vendría a ser el núcleo, mientras que lo que está aquí en naranja es el devanado secundario. Aquí lo vemos, en naranja está el 5, es el devanado secundario. ¿Ok? Pero ¿qué viene después de ese devanado secundario? Después de ese devanado secundario tenemos esta parte amarilla que está aquí, esta amarilla que está aquí, es la 16, ajá, y también tenemos esta parte verde, verde limón, no sé, que es la 6. ¿Qué es la 6? El aislamiento de papel. Todo esto es un aislante, ¿sí? Que separa la barra primaria en alta tensión, lo separa de esta parte amarilla. ¿Qué es lo amarillo? Lo amarillo es esto que está aquí, pantalla metálica cilíndrica decreciente para el reparto uniforme de tensión a lo largo de todo el aislante interno. ¿Okay? Entonces tenemos que esta pantalla viene hasta acá abajo y está pegada a esto que está aquí que parece ¿qué es? Un tubo, ¿no? Pero consiste en un electrodo de baja tensión. Este electrodo, ¿sí? Está conectado al sistema de tierra, por aquí se ve. Entonces, y por supuesto, este electrodo de baja tensión está conectado al secundario del TC. Básicamente lo que tenemos que conocer de esto. Después viene lo que es la porcelana sí, la porcelana del aislante, que es la 9, aislante de porcelana. Aquí arriba tenemos el domo. Fíjense que este verde que dijimos que es aceite, ¿verdad? Dijimos aceite aislante es el 10. Este que está aquí, este verdecito que tenemos por acá. Ajá. Y aislante de papel y aceite también es el 6 este que tenemos aquí. Fíjense que eso, el aceite que pasa cuando se calienta, se expande, ¿verdad? Entonces al expandirse, ese exceso de aceite se viene hasta acá, hasta la parte superior. Ajá. Y aquí tenemos un compensador de expansión, que justamente lo que hace es eso, compensar la expansión del aceite o cuando se hace mucho frío, entonces se contrae y esto empieza a descender. Y aquí entonces tendríamos la mirilla o el medidor, el indicador de nivel de ese aceite, qué tanto aceite tenemos. Muy bien, pero ¿cómo construimos entonces nuestro circuito equivalente? Fíjense, tenemos el primario, la barra primaria, ¿ok? Que es esta que tenemos aquí. Y desde aquí vamos a borrar un poco todo esto que hicimos. Borrar. Tenemos entonces la barra primaria. Y desde aquí dijimos, bueno, desde la barra primaria, las corrientes de fuga, las que se pueden fugar, se van a través del aislante y van a llegar a esta parte amarilla. ¿Qué dijimos que es la parte amarilla? Es
la pantalla metálica cilíndrica decreciente para el reparto uniforme de las tensiones a lo largo de todo el aislante. Entonces, vamos a colocar aquí un puntito y lo vamos a llamar C, ¿ok? Y esto representa el 16, la pantalla metálica cilíndrica, ¿ok? Pero de aquí también las corrientes se pueden fugar, bueno, a través del domo o a través de esta cabeza de aluminio, ¿verdad? Que dice aquí, o sea, a través de la superficie, se pueden fugar a través de la porcelana, si está sucia, las corrientes, ¿ok? Y no necesariamente llegan a la pantalla, y de ahí se van al sistema de tierra. Entonces, vamos a tener aquí otra impedancia, que la vamos a llamar la impedancia del primario, va a ser resistencia del primario. Aquí tenemos una impedancia, ¿verdad? También que es la resistencia del primario hasta la pantalla metálica, hasta C. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el secundario? Ah, bueno, aquí nos faltó dibujar. Vamos a dibujar aquí el sistema de tierra, ¿verdad? Porque las corrientes de fuga se van hasta la tierra. Y también, entonces, en el secundario vamos a tener unas corrientes que se fugan a través del aislante, que es ese verde que tenemos ahí, que es aceite y papel, y van a llegar entonces hasta la pantalla metálica cilíndrica, ¿sí? Y de aquí se van al sistema de tierra. Entonces, en el secundario vamos a tener lo mismo, una impedancia que la vamos a llamar la resistencia del secundario y que llegan hasta la pantalla metálica cilíndrica. ¿Sí? Y como todo el secundario está rodeado justamente de esa pantalla, ya no hay otras corrientes de fuga del secundario del TC. De manera que esto que tenemos aquí, que hemos dibujado aquí, es nuestro circuito equivalente del TC. Y es bien importante cuando vamos a hacer sobre todo las pruebas de resistencia de aislamiento, entender qué estoy midiendo, y necesitamos conocer este circuito equivalente. ¿Okay? Por eso lo mostramos acá, para cuando lleguemos al mantenimiento y a los ensayos que se tienen que realizar. Y es justamente lo que viene a continuación. Mantenimiento preventivo, ensayos, los ensayos de los TC. El mantenimiento de los TC se fundamenta en ANSI NETA, MTS, Maintenance Testing Specification, en el punto 710 de la norma. Y ahí nos dice, bueno, tienes que realizar una inspección visual y mecánica a los TC, y además de eso tienes que realizar pruebas eléctricas a transformadores. La neta nos dice qué hacer, o sea, qué mantenimiento se le hacen a los equipos eléctricos, a los equipos de potencia. Y en este caso, en los TC, se le hace, nos dice la neta, tienes que hacerle limpieza del equipo, tienes que revisar las conexiones eléctricas atornilladas a través de uno de estos tres métodos, y tienes que revisar la conexión a tierra del equipo, esta que está aquí. Fíjense que básicamente lo que hacemos a los TC, o lo que previene fallas en los TC, es limpieza del equipo. Porque todo lo demás es como hacernos un examen de laboratorio de sangre, ¿no? El cuerpo. El examen, pues te dice qué tan mal estás, pero no previene una falla al equipo o a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué previene la falla del equipo a nuestro cuerpo? Bueno, el ejercicio, el buen comer. Bueno, el buen comer, el ejercicio, el dormir bien, equivale a la limpieza en los equipos eléctricos, transformadores de corriente. Por eso, aquí la importancia de ¿qué otra cosa nos pudiera prevenir falla? Bueno, tal vez el reapriete de conexiones para evitar puntos calientes, ¿sí? Pero nada más. Creo que ese sería lo único. Y conexión a tierra, bueno, esto tiene que ver o está relacionado con este otro punto de circuito de corriente conectado en un punto de tierra. Tiene que estar conectado a tierra, el secundario de los TC. El secundario de los TC se conecta en uno de sus extremos a tierra, pero en un solo punto.
en un solo punto, es lo que nos marca la norma. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque si tenemos otro TC que está conectado a este que nosotros tenemos acá, y tenemos otro punto de tierra, y este TC tiene una conexión por aquí, y son dos puntos de tierra, bueno, en condiciones ideales quisiéramos que las tierras tengan resistencia cero, pero no es así. En la práctica encontramos que la resistencia a tierra siempre varía. Aquí va a tener un valor, mientras que por acá tiene otro valor, y esa diferencia de resistencia nos va a crear un bucle o unas corrientes fantasmas que pudieran ocasionar mala operación de los equipos. Entonces, la conexión a tierra de los equipos de los TC es en un solo punto y es parte de la inspección. Pruebas eléctricas a los transformadores de corriente. Bueno, hacemos medición de resistencia de contactos atornillados. Esto tiene que ver también, esta medición tiene que ver con la medición de resistencia de contacto que tenemos aquí en la inspección. ¿Ok? Pero la norma también nos dice que tenemos que hacer al menos una de estas tres. O sea, es obligatorio el revisar las conexiones atornilladas, pero es opcional el método que utilices. Puede ser resistencia de contactos, la medición, puede ser el reapriete, que lo hagas directamente, haces una vez el reapriete, o puede ser que hagas termografía infrarroja, ¿no? Muy bien, en la tabla vamos a encontrar también el estándar de lo que nos marca la neta. O sea, haces esta medición, ¿qué esperamos de esa medición? O sea, que esté en estos valores, en el estándar 1. Y la neta también te dice, bueno, puede estar en el estándar 1 o puede estar dentro de los valores del estándar 2. ¿Ok? Entonces, aquí decimos, bueno, medición de resistencia de contacto atornillado tiene que estar de acuerdo o similar a conexiones similares. Los valores tienen que ser iguales o muy parecidos a conexiones similares, ¿no? Es un sistema trifásico, bueno, va a estar muy fácil comparar entre uno y el otro. La prueba de resistencia de aislamiento de los cables, esto se hace en función a la tabla 100.5, se comparan con la tabla 100.5, esto va a depender del nivel de voltaje que tengamos. Las pruebas de polaridad de cada TC, esta es una prueba que es opcional y debe coincidir las marcas de los TC. Los TC tienen una marca, supongamos que este es una línea que está circulando, un corriente que está circulando, y los TC tienen una marca que dice P1 y dice P2, y la marca nos indica el sentido o por dónde debe entrar la corriente. Y en el secundario del TC también tiene una marca. Entonces nos dice, ok, cuando entra la corriente por P1, sale la corriente por S1. Por eso es que entonces la neta nos dice la polaridad debe coincidir con las marcas del TC. ¿Okay? Prueba de relación de transformación. Este tiene que ser de acuerdo, o los valores de relación de transformación tienen que estar de acuerdo a la tabla 100.21, y es una prueba opcional, así nos los marca la neta. La prueba de saturación del núcleo, a qué valor se satura. Esto tiene que estar de acuerdo a los datos del fabricante. La prueba de relación de transformación, también en la norma de Comisión Federal de Electricidad nos dice que la relación de transformación medida no debe exceder el 0.15% de la relación de transformación teórica. Entonces, por la placa de datos hacemos relación de transformación y no debe exceder el 0.15%. ¿Qué nos marca la neta? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a revisarlo. La tabla 100.21 nos dice, dependiendo del tipo de TC, ¿okay? Si tiene entre hierro o no tiene entre hierro, tiene que estar la relación entre 0.5 y 1% de error. Es un poquito más ligero, ¿no? Que lo que marca la norma de Comisión Federal. ¿Ok? Y además de eso, tenemos que hacer la prueba de resistencia de aislamiento, tiene que estar de acuerdo a la tabla 100.5. Entonces nos dice, bueno, para transformadores o TC que sean de tensión mayores a 5.000 voltios, entonces aplícale un voltaje DC
de 5000 voltios, ¿no? Tenemos un TC, por ejemplo, el que veíamos allá arriba, que se conecta a un circuito, a una subestación de 115.000, entonces le vamos a aplicar 5000 voltios. Y si está lleno de líquido, nos tiene que dar 5000 megaohm. Y si es seco, entonces nos tiene que dar 25 megaohm, 25 gigaohm en este caso, ¿no? Y estos valores de resistencia de aislamiento se deben corregir por temperatura. Los valores de resistencia de aislamiento se corrigen por temperatura. Es una tabla, la 100.14 del NETA, que nos dice, bueno, a una temperatura de 30 grados centígrados, para corregir esos valores y que nos dé todo a una referencia de 20 grados centígrados, multiplícalo por un factor de tanto, ¿no? Eso es lo que nos va a decir esa tabla. Muy bien. También aplicamos entonces la prueba de factor de potencia. Y esto tiene que estar de acuerdo a los datos del fabricante. Entonces, básicamente, las pruebas obligatorias que nos marca la neta es resistencia de aislamiento, que esté conectado a un solo punto de tierra, y la prueba de resistencia de aislamiento de los cables. Lo demás debería permanecer sin ninguna variación, sin ningún cambio a lo largo de la vida útil del equipo, ¿no? Y nos los marca como opcional. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos las conexiones para cada una de estas pruebas? ¿Ok? Entonces, conexiones para realizar la prueba de polaridad a los TC. ¿Cómo hacemos la prueba de polaridad a los TC? Muy bien, la prueba de polaridad, para esto necesitamos tener una batería. Esto puede ser una batería de estos de automóvil, que tenga unos 12 voltios, ¿no? Y el terminal positivo de esta lo vamos a conectar al H1 o al P1, pues, de nuestro TC, a la entrada de nuestro TC, donde nos marca la polaridad del TC. Y en el secundario del TC, entonces tenemos un multímetro o voltímetro de estos de aguja que tenga una escala negativa y una escala positiva. ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando la idea es que tengamos un contacto, un switch, que al tocar, recordemos que esto es un conductor que pasa directo, ¿no? Si nosotros lo dejamos cerrado, pues estamos cortocircuitando la batería y seguramente la vamos a dañar. Entonces la idea es que al tocarlo, nada más con un toquecito, la aguja del multímetro se va a mover en un sentido. Si se mueve en el sentido positivo, es que la polaridad por X1 es positiva, es correcta, pues. Y si se mueve hacia el lado negativo, es que la polaridad está invertida. Y entonces, bueno, haríamos la prueba inversa, ¿no? Cambiamos los cables y volvemos a probar para que nos dé correcto. Aquí, por supuesto, la terminal positiva y negativa para medir polaridad. Por supuesto, hay equipos ya mejor o mayor tecnología que se pueden utilizar para probar la polaridad, que por ejemplo el CPC-100, ¿no? Sin embargo, pues este es un procedimiento que es muy practicado en todas partes y que requiere de muy pocos recursos para poder realizar las pruebas. Es muy rápido y es muy sencillo y efectivo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la conexión para realizar la prueba de relación de transformación a los TC? Relación de transformación a los TC. Bueno, tenemos entonces un transformador de corriente. Este transformador de corriente tiene unas terminales. Fíjense que aquí está la caja de conexión y aquí tenemos las terminales, ¿no? Vamos a poner aquí S1, tenemos de este lado S2, poniendo, ¿no? Un ejemplo, S3 y S4. Entonces, con nuestro equipo de medición, lo que hacemos es que la parte, digamos, de alta o de excitatriz, de aquí de esta conexión aquí se ve un solo cable, pero salen dos cables, ¿no? Y esos dos cables tienen pinzas. Esa pinza conectamos una al P1 del TC y la otra al P2. ¿Okay? Entonces la idea es que por aquí vamos a inyectar unos pequeños valores de corriente. Esto lo hace el equipo
no es necesario que nosotros digamos, bueno, le voy a meter tantos voltios o tantos amperes, no. Al dar test, el equipo de relación de transformación inyecta un valor de corriente muy pequeño en el orden de miliamperes y en el lado secundario igualmente se va a conectar, salen dos cablecitos, uno que lo vamos a conectar a la terminal que queramos medir y el otro extremo al otro terminal que queremos medir, ¿no? De acuerdo al dato de placa, por ejemplo, si nosotros conectamos, ¿qué dijimos aquí? S1, S3. Entonces, si conectamos S1, S3, vamos a ver S1, S3, es este que está aquí, es una relación de 150 a 5. Entonces, la relación teórica, ¿qué va a ser? Bueno, 150 amperes por el lado primario representan 5 amperes por el lado secundario. Y eso me va a dar un valor, ¿ok? Un valor de relación teórica. Luego, yo agarro y mido aquí en el secundario. Vamos a medir, a ver cuánto nos da. En el secundario vamos a medir también con el equipo, ¿no? Aquí nos vas a dar 30 de relación, ¿no? De hecho, aquí lo podemos ver también desde S1 hasta S3. Desde S1 hasta S3 vamos a tener 20 más 10. Entonces, esto es esta relación que tenemos aquí. ¿Ves? Ah, bueno, pero entonces en el equipo de medición hacemos esa conexión, medimos y aquí nos tendría que dar muy cercano a 30. Si nos da 30, perfecto, relación medida va a ser igual a 30. Entonces, la desviación que hay entre la teórica y la medida nos va a dar 0. Perfecto. Y recordemos en la tabla que vimos que si esta diferencia, el porcentaje de diferencia entre la relación teórica y la medida nos tiene que dar menor a 0.15%. 0,15%. ¿Okay? Eso es lo que nos marca la norma esta de Comisión Federal. ¿Ok? Bueno, vamos a conectar S1 con S4. Bueno, conecto S1 con S4, la relación es de 400 a 5. Bueno, hago lo mismo. 400 lo divido entre 5. Eso me va a dar una relación teórica. Esa relación teórica la comparo con la relación medida y el porcentaje de diferencia entre ambas me tiene que dar menor a 0.15%. Y así voy midiendo cada una de las conexiones en las cajas de mi ITC. Dejo el primario conectado como está y el secundario entonces lo voy midiendo, S2, S3, S1, S2, S1, S3, S4, S5, y así voy hasta que los logre medir a todos y sacarle el porcentaje de diferencia. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos lo que nos marca la neta, perdón, la norma de Comisión Federal sobre el porcentaje de diferencia, ¿no? El porciento de diferencia en la relación de transformación medida con respecto a la teórica no debe ser mayor de 0.15%. ¿Okay? Se lo marca el SOM. Muy bien, ¿cómo hacemos la prueba de saturación? Prueba de saturación de los TC. Bien, de manera general, lo que hacemos es que se conecta al secundario del TC, a la S del TC, se conecta una fuente variable, fuente de voltaje variable, y en función al aumento del voltaje que estamos inyectando en las terminales secundarias del TC, medimos voltaje y corriente. ¿Okay? Un voltímetro, un amperímetro, y vamos midiendo en función al aumento del voltaje que le vamos inyectando al TC por el secundario, medimos voltaje corriente, hacemos una gráfica log-log, una gráfica logarítmica, con escala logarítmica, y donde vamos a colocar en el eje vertical el voltaje, en el eje horizontal las corrientes que vamos obteniendo de nuestra medición, y lo que va a pasar es que el TC se va a saturar. Va a llegar un punto
un codo de rodilla, punto de quiebre, donde ya al aumentar el voltaje no va a haber aumentos o va a haber aumentos excesivos de corriente, ¿ok? Y se va a originar o a generar una gráfica como esta, donde nosotros vamos a decir, ok, cuando el ángulo de la tangente de esta gráfica con respecto a la horizontal llegue a 45 grados, ahí ese es mi codo o mi rodilla. ¿Ok? Así algo como está aquí. ¿Ok? Cuando la tangente llegue a 45 grados es mi rodilla. Hay unas tablas por ahí en Excel donde, bueno, calculas la pendiente. En función a la pendiente calculas los grados por trigonometría, ¿no? Calculas los grados de este ángulo y puedes determinar entonces cuando llega a 45 grados, ese es tu punto de codo y eso te va a dar un voltaje y una corriente. Esto al compararlo con los datos del fabricante, bueno, tiene que ser igual, ¿no? Voltaje y corriente en el codo de la curva o de la gráfica tiene que ser igual a los datos del fabricante. ¿De dónde sacamos los 45 grados? Bueno, lo sacamos de la IEEE. Define la saturación como el punto donde la tangente está a 45 grados con respecto a los amperios de excitación secundaria. ¿Okay? Por supuesto, hay equipos que hacen esto mucho más fácil, más rápido, y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? El CPC-100 se conecta a través de estas terminales del CPC-100 de Omicron, se conectan las terminales de X1, X2 o S1, S2, ¿sí? Se tiene que aislar de la carga, del burden. Esto representa las tablillas, ¿no? Unas tablillas dentro del sistema. Se lleva a tierra una de las terminales P1 del TC y, bueno, el mismo equipo empieza a inyectar voltajes y corriente y va graficando, por supuesto hay que configurarlo en la pantalla, va graficando, entonces va haciendo la curva de saturación. Y aquí nos dice el mismo manual, el manual del CPC-100, nos dice que en IEC la rodilla del punto de quiebre de la curva va a estar cuando al incrementar un voltaje del 10%, la corriente incrementa 50%. Esto es lo que dice IEC. Mientras que ANSI nos dice, aquí en la C5713, nos dice que es lo que hablábamos hace ratito, a 45 grados con respecto al eje horizontal o al eje de las corrientes, ¿no? Esto es cuando no hay un gap, cuando no hay el núcleo está totalmente cerrado. Sin embargo, cuando el núcleo del TC no es totalmente cerrado, sino que se puede abrir, se puede desarmar, entonces ese ángulo tiene que ser de 30 grados. Lógicamente, aquí con estos equipos no tendríamos que hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Sino que lo hacemos, el equipo ya nos da los valores. Aquí nos dice, mire, aquí le decimos, dime, de acuerdo a la norma IEC, cuál es la corriente y cuál es el voltaje. Y ya aquí nos dice 18 voltios y a 116.9 miliamperes. Listo. El voltaje que se inyecta es muy pequeñito, ¿no? Tampoco nos vamos, en caso de que lo hagamos manual, no nos vamos a ir. Y bueno, aquí en los peligros nos dice que tienes que hacerlo entre los terminales de los extremos. O sea, si tienes un S1 aquí y un S5 por acá, y aquí tienes S2 y tienes S3 y tienes S4, entonces esta prueba o esta conexión tú la vas a hacer es desde S1 hasta S5. No la vayas a hacer aquí porque entonces si la haces hasta acá se genera una sobretensión en estos terminales y es peligroso. Lo que nos dice acá, nos marca el equipo. ¿Ok? Bueno, y la última prueba es, bueno, la penúltima, esta es de resistencia de aislamiento a los TC. ¿Cómo hacemos la conexión? Bueno, aquí tenemos que recordar lo que es el circuito equivalente, un punto C,
Recordemos que C representa la pantalla metálica cilíndrica decreciente para el reparto uniforme de tensiones a lo largo de todo el aislante interno. Y recordemos que eso lo vimos en las partes del TC. Aquí voy a colocar, a dibujar esa pantalla. Supongamos que esto que está aquí es esa pantalla que estamos, o que recubre todo el devanado secundario. ¿Ok? Vamos a dibujar esa pantalla aquí y también desciende, ¿no? Aquí a tierra. ¿Ok? Entonces, tenemos la capacitancia en este caso, ¿no? Del primario hacia tierra, tenemos del primario hacia esa pantalla metálica y del secundario también a la pantalla metálica. ¿Okay? Y tenemos las resistencias o las impedancias que se forman en el aislante entre el primario y el secundario. ¿Okay? Aquí está la pantalla, este sería o representa el punto C. ¿Cómo hacemos la prueba de resistencia de aislamiento? Bueno, vamos a cambiar otra vez esto, la pluma, y nos dice, bueno, la neta nos dice que hagas la prueba de inyectando corriente por el primario con el secundario aterrizado. ¿Okay? Dice aquí con el secundario aterrizado. La prueba de resistencia de aislamiento del primario, del devanado primario con el secundario aterrizado. Entonces aquí está aterrizado el secundario. ¿Ok? Inyectamos corriente por el primario y las corrientes van a retornar por el secundario de nuestro equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Bueno, se va a ir de aquí desde el primario hacia la pantalla. Recordemos otra vez que aquí tenemos la pantalla. La pantalla, que es nuestro punto C. Y además se van a ir desde aquí hacia la Tierra. Entonces estaríamos midiendo lo que es R, resistencia del primario con respecto a Tierra y resistencia del primario con respecto a la pantalla metálica. ¿Okay? O hasta la pantalla metálica. O el punto C. ¿Okay? Esa es sería nuestra primera conexión. Esto, por supuesto, lo llevamos a un formato. Ese formato o ese valor de resistencia lo vamos a corregir de acuerdo a los factores de corrección por temperatura para que quede a 20 grados centígrados y podamos compararlo más adelante con otras mediciones. Y el segundo modo de conexión, fíjense que neta nos marca únicamente el primer modo de conexión, pero Comisión Federal nos marca dos modos de conexión que tienen que ver con el primer modo que vimos anteriormente, ¿ok? Y el segundo modo, que es justamente el que nos pide aquí Comisión Federal, nos dice, conecta el primario, ¿ok? Por supuesto lo aíslas de tierra, y el secundario, la pinza de retorno de las corrientes, la vas a conectar al primario de nuestro equipo espécimen, del TC. Bueno, en este caso, las corrientes van a pasar por el devanado secundario y de ahí se van a ir hasta la pantalla que tiene o que recubre todo el devanado secundario, y entonces solamente estaríamos midiendo la resistencia del secundario con respecto al punto C o a la pantalla. ¿Ok? Por eso que lo tenemos aquí en el cuadro que nos muestra Comisión Federal como RSC. Lógicamente, los voltajes que vamos a inyectar en nuestro equipo son de 500 voltios en baja tensión y hasta 5000 voltios en el caso que sea media o alta tensión. Pero esto va básicamente de acuerdo a los datos de lo que nos marca los datos de placa del TC, ¿no? De su clase, la clase del equipo del TC. ¿Ok? Hay otras formas de conexión, pero bueno, las normas no nos las marcan y eso va a depender de qué es lo que queramos conocer, de cuál es la resistencia que nosotros queremos conocer de nuestro equipo. ¿Okay? Entonces, por ahora solamente estaríamos realizando estas dos conexiones. La Comisión Federal, la norma de Comisión Federal nos dice, en un apartado nos dice, oye, documenta qué tipos de conexión estás haciendo para que
en los años o en las mediciones subsecuentes se haga de la misma forma y tengamos forma de comparar unos resultados con otros. ¿Okay? Entonces, sí se debe entonces documentar o decir cuál es la conexión que estamos realizando. Muy bien, en cuanto a los TC de tipo anillo, tipo dona, que no tenemos primario, bueno, estos TC generalmente están metidos en unas boquillas, ¿no? Sí, metidos en un tipo de, en un tipo de equipo, en algún equipo, ¿no? Metido, por ejemplo, en este caso está dentro de lo que es la boquilla o el bushing de un interruptor. Bueno, la forma de probar o de hacerle resistencia de aislamiento a estos equipos es conectando lo que es la excitatriz de nuestro equipo de medición de resistencia de aislamiento del megómetro, cortocircuitando todos los devanados secundarios, se inyecta por ahí una corriente, una tensión, un voltaje, y de allí entonces vamos a recibir a través de la tierra del equipo las corrientes que regresan pues, a nuestro equipo de medición, ¿no? Entonces, en este caso conectaríamos lo que es las terminales del TC y bueno, esta terminal lo vamos a llevar a tierra. Esta terminal a tierra y de esta forma estaríamos probando el aislante de nuestro TC tipo ventana. Muy bien, en este caso, cuando no tenemos acceso, por ejemplo, en estos tipos de TC, tipo dona, fíjense que los cables salen de aquí del TC y bueno, y se van a un tablero de control, tablero del interruptor, ¿no? Lo que tendríamos entonces que identificar si vamos a hacerle prueba a este núcleo, a este TC solito, entonces tenemos que identificar en nuestro tablero cuáles son las conexiones que corresponden a ese TC. Generalmente viene en un diagrama. Un diagrama nos dice, bueno, esta primera conexión corresponde al TC, al 1S, ¿no? Para el 2S. Entonces, de aquí haríamos las conexiones para poder hacer las pruebas de aislamiento del TC que queremos hacer la prueba. Y bueno, igualmente, agarrar la tierra que nos corresponde. Conexión para realizar las pruebas de factor de potencia. Pruebas de factor de potencia del TC. Muy bien. Las pruebas de factor de potencia las hacemos también, bueno, tenemos este equipo el CPC 100 para el factor de potencia y lo que hacemos es, vamos a cambiar este puntero. Ahora no se deja cambiar. Muy bien, y aquí lo que hacemos es que la terminal H de nuestro equipo lo conectamos al TC, al primario del TC, y la terminal del secundario del TC la conectamos a la terminal de baja de nuestro equipo de medición y por supuesto la tierra, ¿no? del equipo del TC al equipo de medición. En modo ground, este es el primer modo de prueba donde la terminal de alta la conectamos al primario y la terminal de baja la conectamos al secundario. Fíjense que el secundario tiene que estar entonces en corto. Lo colocamos el selector en modo ground y de esta manera en nuestro circuito equivalente, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir entonces el factor de potencia o capacitancia que tenemos en nuestro aislante del primario a tierra y del primario a la pantalla metálica que recubre al secundario del TC. ¿Okay? Y la inyección que hacemos es de 2500 voltios. ¿Okay? De esta manera probamos o hacemos la prueba de factor de potencia a nuestro TC. O es la forma de conectar nuestro TC. Nos dice la norma de Comisión Federal que un valor de factor de potencia mayor de 2% y pérdidas dieléctricas en la prueba de collar caliente mayores a 6 miliwatts a 2.5 kV o 0.1 watt a 10 kV
será indicativo de que existe un deterioro en el aislamiento del transformador, pudiendo ser la causa el aceite aislante de aquellos que lo contengan o microfisuras en la resina del aislamiento tipo seco. Lógicamente, todas las pruebas que se realizan, pruebas eléctricas, no son concluyentes, se tienen que complementar con otro tipo de pruebas, hacer otro tipo de estudios, pero aquí nos dice que tiene que dar más o menos un 2%, ¿ok? El factor de potencia. Esto es 0.002, ¿no? De factor de potencia. Recordemos que estamos midiendo factor de potencia del aislante. Nos interesa que quede o quede prácticamente cero, ¿ok? Y bueno, al complementarlo con las pruebas de collar caliente, ya podemos sacar entonces algún tipo de conclusión con respecto a la condición de nuestro aislante. El otro modo de prueba 2, tiene que ver entonces con la forma o la manera de probar lo que es el aislante o las pérdidas en el aislante de nuestro devanado secundario y en CSC. ¿Okay? Vamos a inyectar entonces 500 voltios y la forma de conectar es invirtiendo los cables. Vamos a colocar la de alta, la conectamos a la terminal de baja del TC y la de baja del equipo de medición lo conectamos a la terminal de alta del TC. ¿Ok? Y inyectamos 500 voltios y de esta manera entonces vamos a obtener el factor de potencia. La interpretación de los resultados es igual al caso o al modo 1. Y bueno, podemos entonces así concluir en qué estado está nuestro aislante, por supuesto, y el aislante secundario del TC. Las terminales del secundario del TC continúan en corto, todas. Esto es para un reparto uniforme de los voltajes a lo largo de todo el aislante del equipo. Muy bien, amigos, de esta manera entonces concluimos lo que es la presentación de transformadores de medición. Cualquier duda, pregunta, inquietud, pues con gusto la hacemos, investigamos y bueno, procuramos responderla de la mejor manera. Muchísimas gracias por su atención.